Soy Karina González Moreno, estudio el noveno semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escogí estudiar la carrera de Derecho por la necesidad del conocimiento y defensa de nuestros derechos. El conocimiento es la base del progreso. Este video es para la materia de Derecho Marítimo de la profesora Abigail Díaz de León Bernard, en el cual hablaremos del abanderamiento y el sistema de cabotaje que rige a Canadá. Veremos los siguientes temas. ¿Qué es el comercio de desembarque? ¿Bajo qué ley se rige el comercio marítimo canadiense? ¿A qué tipo de buques se les permite realizar cabotaje en aguas canadienses? ¿Cuándo se requiere una licencia de transportación? ¿Cuántos tipos de registro de buques regula la ley de comercio y cabotaje? Proceso de registro de un buque bajo las leyes canadienses. ¿Qué es el comercio de desembarque? El comercio de desembarque se refiere a cualquier actividad marina comercial en aguas canadienses. Por encima de la plataforma continental de Canadá, estas actividades deben estar relacionadas con el transporte, la exploración o la explotación de los minerales y los recursos naturales no vivos de la plataforma continental. ¿Bajo qué ley se rige el comercio marítimo canadiense? La Ley de Comercio y Cabotaje respalda los intereses marítimos canadienses al reservar el comercio de cabotaje de Canadá a buques pagados con franquicia canadiense con exenciones limitadas. ¿A qué tipo de buques se les permite realizar cabotaje en aguas canadienses? La prioridad para participar en el comercio de cabotaje de Canadá se da en el siguiente orden. En primer lugar, buques pagados con franquicia registrados en Canadá. Segundo lugar, buques pagados sin derecho canadiense bajo licencia. Y tercer lugar, buques extranjeros bajo licencia. ¿Cuándo se requiere una licencia de transportación? Se requiere una licencia para utilizar un buque pagador extranjero o no canadiense en el comercio de cabotaje de Canadá. Las licencias son emitidas por el Ministro de Seguridad Pública cuando el ministro está convencido de que la Agencia de Transporte de Canadá ha determinado que ningún barco canadiense es adecuado y está disponible para realizar la actividad descrita en la solicitud. La actividad descrita en la solicitud incluye transportar pasajeros en un buque y la Agencia de Transporte de Canadá ha determinado que un servicio marítimo idéntico o similar no está disponible en ningún barco canadiense. Se han adoptado disposiciones para el pago de los derechos e impuestos en virtud del arancel de aduanas y la ley del impuesto especial aplicable al buque extranjero en relación con su uso temporal en el de Canadá. Todos los certificados y documentos relacionados con el buque extranjero son válidos y están vigentes. El buque extranjero cumple con todos los requisitos de seguridad y prevención de contaminación aplicables. ¿Cuántos tipos de registro de buques regula la ley de comercio y cabotaje? Regula dos tipos de registro, el obligatorio y el opcional. El registro obligatorio de buques debe ser en los siguientes casos: cuando no es un arte de placer, cuando es propiedad exclusiva de personas calificadas y cuando no está registrado, listado o registrado de alguna otra manera en un estado extranjero y todo barco del gobierno. El registro opcional de buques se da en los siguientes casos. 1. Una embarcación de recreo que pertenece en su totalidad a personas calificadas. 2. Un buque que está exento según las regulaciones del requisito de registro en la subsección 46.1 y que es propiedad exclusiva de personas calificadas. 3. Un buque que es propiedad de una corporación constituida bajo las leyes de un estado extranjero si uno de los siguientes está actuando con respecto a todos los asuntos relacionados con el buque, a saber: inciso A, una subsidiaria de la corporación que está incorporada bajo las leyes de Canadá o una provincia. Inciso B, un empleado o director en Canadá de cualquier sucursal de la corporación que realiza negocios en Canadá. O, inciso C, una compañía de gestión de buques constituida bajo las leyes de Canadá o una provincia. Y 4. Un buque en posesión exclusiva de una persona calificada en virtud de un acuerdo de financiamiento en virtud de la cual la persona adquirirá la propiedad cuando el acuerdo esté completo. Proceso de registro de un buque bajo las leyes canadienses. Registro canadiense de embarcaciones. Si se posee una embarcación con las características bajo el registro obligatorio en Canadá, se debe registrarla en el Registro de Embarcaciones Canadiense y de Transporte de Canadá o en el Registro de Embarcaciones Pequeñas Comerciales. El registro es un sistema de título para la propiedad del buque, es similar al registro de títulos de propiedad. El registro permite la aprobación del nombre y el registro de la hipoteca, excepto en el caso de un buque registrado en el Small Vessel Register. Personas calificadas. La ley establece que para calificar como propietario o propietarios registrados deben ser: 1. Un ciudadano canadiense o un residente permanente en el sentido de la subsección 2.1 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados. 2. Una corporación constituida bajo las leyes de Canadá o una provincia. 3.
Una corporación constituida bajo las leyes de un Estado extranjero, si uno de los siguientes está actuando con respecto a todos los asuntos relacionados con el buque, es decir, una subsidiaria de la corporación constituida bajo las leyes de Canadá o una provincia. Un empleado o un director en Canadá de una sucursal de la corporación que realiza negocios en Canadá, o una compañía de administración de barcos incorporada bajo las leyes de Canadá o de una provincia. Como obligación de todo propietario de un buque que esté obligado por la subsección 1 a registrarse bajo esta parte, se asegurará de que esté registrado. Para asignar los nombres de embarcaciones se sigue el siguiente procedimiento. Antes del registro listado, cada barco que no sea uno que se inscriba en el registro de buques pequeños debe nombrarse en el tiempo y en la forma especificados por el secretario en jefe antes de registrarse o anotarse. aprobación de nombres. El registrador jefe puede, previa solicitud, aprobar el nombre de un buque antes de que se registre o enumere y aprobar un cambio en el nombre de un buque canadiense. Desautorización de nombres. El registrador jefe debe rechazar un nombre si, inciso A, es el mismo que el nombre de un buque canadiense. Inciso B, es probable, en opinión del secretario en jefe, confundirse con el nombre de un buque canadiense o con una señal de socorro. Inciso C, es probable, en opinión del secretario principal, ofender a los miembros del público. O inciso D, su uso está prohibido por una ley del Parlamento. Certificados de registro. Si el jefe de registro está convencido de que se han cumplido todos los requisitos de registro o listado con respecto a un buque, el secretario en jefe debe registrar o incluir el buque, según sea el caso, en el registro y emitir un certificado de registro. Información. Todo certificado de registro para un buque debe contener la información especificada por el secretario en jefe, incluidos su descripción, su número oficial y el nombre y dirección de, inciso A, en el caso de un buque descrito en el párrafo 47.b, un buque propiedad de una empresa extranjera, el representante autorizado. Inciso B, en el caso de un buque descrito en la sección 48. Buque fletado a casco desnudo, el fletador descubierto. Inciso C, en cualquier otro caso, su propietario y el representante autorizado. Periodo de validez. Todo certificado de registro es válido por el periodo especificado por el jefe de registro. Registro por primera vez. La tarifa para el primer registro o reinscripción en el registro de grandes buques es de $250. Para registrar un buque se debe proporcionar una solicitud de registro completa en donde debe proporcionar 3 opciones de nombre de buque y elegir un puerto de registro. Una declaración de certificación para demostrar que se es elegible para ser un propietario registrado. Si hay varios propietarios, cada propietario debe completar un formulario de declaración de calificación por separado. Una designación de representante autorizado que debe ser firmada por todos los propietarios. Esto se requiere solo si hay más de un propietario o si una corporación extranjera posee el buque. Para un buque construido en Canadá se debe proporcionar 1. Certificado de constructor. Si el buque fue construido para el solicitante, se debe proporcionar el certificado de construcción. Si se compró el buque, se debe proporcionar el certificado del constructor y cualquier factura de venta que se demuestre la secuencia de completa del título. Para un buque construido en el extranjero, se debe proporcionar 1. Ya sea la factura de venta notarizada del último propietario extranjero para el propietario, o si no es el primer propietario canadiense, todas las facturas de venta que le muestren la secuencia del título. Y 2. Prueba de cierre del registro extranjero del buque y libre de todo gravamen con un certificado de eliminación. Se debe hacer que el buque mida el tonelaje según las normas canadienses por uno de los siguientes métodos. Primer método, tonelaje no calculado, tonelaje formal asignado. Inciso A, menos de 8.5 metros igual a un tonelaje bruto de 4.99 toneladas. Inciso B, 8.5 metros o más, pero menos de 10 metros, igual a un tonelaje bruto de 9.99 toneladas. Inciso C, 10 metros o más, pero menos de 12 metros, igual a un tonelaje bruto de 14.99 toneladas. Segundo método, tonelaje calculado a medida. Para el método simplificado se debe completar una de las siguientes formas. Primer forma, método simplificado de medición de arqueo. Para buques de monocasco de no más de 15 metros de eslora que no tengan más de un solo nivel de casetas y o superestructura, cuya longitud total combinada no exceda el 70% de la longitud. Segunda forma, medición de arqueo de un barco. De casco múltiple simple para buques con múltiples cascos de no más de 15 metros de longitud, que consiste en una plataforma plana instalada en 2 o más cascos de potones
y que no tiene otros espacios que puedan contribuir al volumen del buque excepto los potones. Se debe hacer que el buque mida el tonelaje con un medidor de tonelaje debidamente designado. Se debe tomar en cuenta que los formularios incompletos serán devueltos identificando la información faltante y demorará la emisión de su certificado de registro.